Lo leo, buen día. Hoy es un capítulo muy especial. Tenemos una invitada que se llama Mabel. Ella es una enfermera de México. Vamos a hablar en este capítulo cómo es la dinámica de las enfermeras en el sistema de salud en Alemania. Mabel, bienvenida. Mabel tiene un canal en TikTok. Ella hace varias historias en donde le pone bastante humor toda esta situación de migración. Y bueno, bienvenida, Mabel. ¿Qué tienes para contarnos? Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Mabel, vengo de Chilangolandia, de México, y pues yo vengo a ganar esta pelea, le voy a dar un knockout a Annie, y pues a ver quién saca su mejor historia. Y gracias por invitarme. Gracias, Mabel, por estar aquí. Me da mucha alegría. Estaba hace rato diciéndote, Mabel, Mabel, ¿cuándo vamos a hacer un podcast juntas? Y bueno, ya se nos dio el momento. Les vamos a explicar un poquito de la dinámica. Es un ring de boxeo en donde vamos a lanzar knockout y cada una va a decir las historias que en su momento fueron difíciles, dolorosas o nos sacaron como de nuestra paz, pero que ahorita hacemos una retrospectiva al pasado y nos reímos de esas situaciones. Es importante saber que para entender toda esta dinámica vamos a hablar cómo llegamos a Alemania. Nosotras nos conocimos en una clínica en donde hicimos un proceso y bueno, yo ya no trabajo ahí. En este momento, Mabel, quisiera saber cómo llegaste tú a Alemania. Bueno, pues yo mi proceso lo hice con una agencia desde México. Esa agencia te ayudaba con todos los trámites, principalmente en Alemania. Nosotros teníamos que hacer nuestra parte, pues, en la Ciudad de México y teníamos que cumplir ciertos requisitos. Pues el idioma me lo dio la agencia en una escuela conocida en México y después tenía que hacer mis exámenes de certificación para un nivel B1. Al tener todos mis documentos y mis certificados, entonces inició el proceso del visado, donde ellos me hicieron como una preaprobación, en donde yo solamente en la Ciudad de México llevé mis documentos y realmente fue bastante fácil después de ese momento, pero antes de eso, los documentos, o sea, tardó meses, de verdad fue un poco tardado, no complicado, pero sí tardado. Bueno, Mabel, gracias por compartir tu historia. Bueno, yo les cuento que yo cuando tomé la decisión busqué por internet. Y yo desafortunadamente, sí, al principio me iba a venir con una empresa que me cobraba hasta el alma, pero aún así de la emoción como que caí en el juego, pero después me salí, gracias a Dios, yo pagué pues el A2, cuando me vinculé a mi nueva empresa yo ya tenía el A2, pago por mí, luego ellos me ayudaron a pagar el B1 y el B2 también me lo ayudaron a costear, me ayudaron con el trámite de las traducciones y el trámite administrativo. Ellos, cuando yo llegué aquí, me ayudaron a reforzar también el idioma, todo fueron cursos online y luego el trámite de la homologación, el curso de enfermería y pues en conjunto con la clínica, el tema de la práctica. Básicamente fue eso. Yo solamente siempre les digo, encuentren una buena empresa porque hay empresas que efectivamente hacen un proceso muy sano como otras son complicadas. Siempre asegúrense de traer, que vinculen con una buena empresa. Bueno, Mabel, cuando llegamos aquí, creo que a nosotras, Latinoamérica tiene una gran formación universitaria en nuestras carreras y creo que cuando llegamos aquí nos enfrentamos a otras tareas porque llegamos como auxiliares o asistentes de enfermería em, o Pflegehelfer en proceso de reconocimiento, ¿cierto? Pero hay actividades que nosotras no nos esperamos. Estoy hablando en social beans o esas como enfermeras que son de home care, yo no he estado en eso, y hacer como el proceso de entrega de alimentos. ¿Tú qué crees que esa sensación para ti fue un poco frustrante? Sí, la verdad es que para mí eso fue un poco, bueno, frustrante, sí, y decepcionante también. Eh, yo sabía antes de venir para acá que sí las tareas de enfermería eran, pues, distintas, pero no me imaginé que tanto. Entonces, bueno, yo no tengo nada contra eso, o sea, yo trabajo igual, no se me quitan ni se me caen las manos
bañar a un paciente, por brindarle el alimento, pero definitivamente sí fue un choque profesional, porque, pues, ya yo venía de ser, pues, profesionista en mi país, tengo un diplomado en urgencias, estaba ya en una, pues, como en el área con cierto, pues, rango, ¿no? Y, pues, llegas aquí y la verdad es que sí es un choque, profesional muy duro, porque, pues, llegas aquí a hacer también tareas básicas que, obviamente, en cada hospital es distinto, pero, pues, sí que tienes que hacer al inicio esas tareas básicas porque, pues, tu idioma no te da para más. Y es cierto, por ejemplo, yo pues tengo una especialización y trabajé en mis últimos años de enfermera como 9, 10 años en la parte administrativa. Y llegar a esto, pues yo decía, bueno, soy auxiliar y pues sé que estoy en proceso de reconocimiento y por el sueldo y los euros, pues saque fuerza, mijita, que por la plata baila el mono. Y efectivamente que yo me agarré de ahí, me agarré porque quería estar acá y eso es lo que me ayudó. Y pues mi entorno en ese momento como que me ayudó y como que al final uno decía, voy a lograr la homologación y de pronto todo cambia. En ese momento no vamos a hablar después de la homologación, vamos a hablar solamente del proceso cuando llegamos acá. Entonces, como tener esa ilusión de lograr la homologación, nos daba la fuerza necesaria y olvidar esas cositas que en Latinoamérica canalizamos, pasamos sonda, em, hacemos todo lo de actividades de medicina. eh, Acá, bueno, se le llama medicination. Y como esa frustración, yo dije, eso va a pasar en algún momento después de que no logré la homologación, ¿cierto? Por eso yo siempre les digo, antes de emigrar, ¿por qué vinieron acá? Porque yo siempre lo relaciono como cuando un miquito está en una palmera, digamos en una isla, y hay tormenta, lluvia, sol, y si uno tiene muy claro qué lo motivó a migrar, uno se prende de esa palma, así llueva, haya relámpagos, lluvia, y uno se pega tanto que resiste a todo lo que los nuevos cambios y a la dinámica de la enfermería que es en Alemania y en Europa, ¿no? Bueno, importante aquí porque la mayoría de clínicas a veces sí tienen una estructura de bienvenida hacia los extranjeros, pero en otros sitios no. Entonces, Mabel, cuéntanos un poquito. ¿Tú ves que todos los colegas o todos los empleados están sensibilizados en Alemania en recibir extranjeros, pacientes y las familias? Pues, definitivamente mi proceso de integración fue bastante complicado, porque en la clínica donde trabajábamos, bueno, donde yo trabajo y tú trabajabas, pues, prácticamente éramos las tú eras la primera latina, yo era la primera mexicana. Entonces, sí había más extranjeros, pero creo que o sea, no estaba en sí preparado para recibir, em, como extranjeros. Si bien tienen como cierta sensibilización, no creo que estén como al 100% preparados para recibir personal extranjero aún. Entonces, mi proceso de integración sí fue bastante complicado, sí la sufrí, y siempre voy a decir, y siempre he dicho que para mí conocer a Annie fue como como mi salvavidas, como mi cambio, o sea, fue un antes de conocer a Annie y un después, porque en Annie, pues, en ti, yo encontré como otra vez esa calidez de persona, el hablar en tu idioma, el echar este chismecito, el todo eso para mí fue, bueno, puedes seguir más. Entonces, sí, la verdad es que yo conocerte a ti fue mi antes y después, porque la verdad es que el proceso de integración es complicado. En mi caso, como te decía, vine con una agencia y la verdad es que llegando yo aquí, como entregándome ellos al hospital, yo ya no supe más de esa agencia. Entonces, yo ya no supe nada más, solamente me dejaron ahí y así como, bueno, ya estás así con tu empleador, pues ahora sí como que, pues, tú te las arreglas. Y en la clínica, pues tampoco siento que llevaron un proceso de integración, o sea, realmente no fue así. Entonces, como que en algún momento yo sí me sentí, pues, abandonada ahí, o sea. Sí, es cierto. Yo he escuchado que otras clínicas y hospitales sí tienen como consolidado un sistema de inducción. La verdad, donde llegamos, gracias por tus palabras, yo sé que
Al principio es difícil para mí, una persona que es enfermera que también lleva mucho tiempo acá, fue también como eso que yo fui para ti, ella fue eso para mí, pero ella no trabajaba en la clínica, ella me dio como luz, mira, haz esto, mueve esto, me dio tips y fue mi soporte en ese momento. Yo creo que si ya no hubiera estado, para mí hubiera sido muy difícil, porque a veces la queja, yo me podía quejar con ella y ella me entendía mi queja, que otras personas tal vez cercanas a mí no iban a entender mi queja, porque la gente dice, bueno, pero ya se le abrió la oportunidad que quería, como el mal agradecimiento, ¿no? En cambio, ella fue como ese colchón que amortiguó, que me escuchó tranquila, que también a mí me pasó. Entonces creo que encontrar ese soporte es importante. Aparte de eso, nosotros llegamos a cumplir ciertos horarios, a trabajar normal de tiempo completo, a seguir con los cursos, la frustración, los cambios, el clima, y a veces uno no tenía ni tiempo para hacer vida social, ¿no, Mabel? Eh, y bueno, haber encontrado como un soporte, un entorno, eso ayuda bastante. ¿Tú qué crees de ese tema? Sí, la verdad es que es así. Tú no tienes, a veces, llegas a pensar que tú no tienes ni tiempo para sentirte mal. Llegas y estás como lidiando con un montón de emociones y de sentimientos en ese momento, de dejar lo tuyo a los tuyos, y llegas aquí, pues no es a vacacionar, ¿verdad? A veces uno piensa, antes de venir, que, pues sí, pues vas a viajar, vas a tener oportunidades distintas, y sí, claro que sí, pero de un inicio, pues no. Entonces, Euros, al sí, o sea, que ganas euros y todo en la vida es mejor ganando euros, ¿no? Pero país en primer mundo, vacaciones, sí, pero definitivamente no es todo así, la verdad. Hay que invertirle a esos euros, hay que dejar Sí, el alma ahí y las lágrimas y el para sudor. ganarte, sí. Entonces, te encuentras luego en un momento así que dices: "No manches", o sea, tienes que estar, o sea, levantándote. Y además que los primeros días yo recuerdo que yo no sabía por qué estaba tan cansada, porque realmente yo no hacía nada en la clínica, o sea, yo solamente iba y ya, ay, vite o vivite, o sea, yo no hacía realmente, es que realmente, y de sé de muchos que realmente al inicio, pues, no haces nada, o sea, andas de mandadero y como un yo le decía y como yo andaba como un ratón asustado ahí, como que corría para un lado, corría para otro sin hacer nada, porque, pues pero yo Un ratón asustado. sí, yo parecía un ratón asustado en las esquinas, como la muñeca fea llorando o lamentándome en el baño, porque es algo bien difícil. Y aún así que no hacía nada, yo llegaba agotada, y eso solamente de ir a trabajar. Y entonces después cuando ya tuve con los yo estudié, mi curso de integración y según el de preparación B2 que no fue así, pero en Lingoda. Entonces, luego era sumar eso, los cursos, y que aprender vocabulario, y que el trabajo, y que irte por tu o sea, en ese proceso de integrarte donde compro, que como, y pues todo eso sumado a que todo ese tiempo extrañas, siempre estás como yo creo que al principio en un proceso de extrañar, pues todo, o sea, yo creo que eso también incrementa, porque las emociones las traes a full, de verdad, todos los sentimientos los traes. Yo me acuerdo que o sea, realmente, de verdad, las primeras semanas para mí fueron catastróficas. Yo sí lloraba, es que aparte yo soy bien chillona, yo soy bien chillona, yo soy muy emocional. Entonces, pero pues también estás con esta parte de que pues no puedes demostrar mucho, porque en primera, pues yo a quién le demostraba aquí, pues a nadie, ¿no? Pero tampoco lo puedes externar con tu familia, porque pues los preocupas y pues no pueden hacer nada. Entonces, ahí yo creo que también esa sensación de tapar tus emociones, retenerlas, también es algo que va exacerbando todo. Y bueno, yo quiero hacer un paréntesis porque mi proceso fue diferente al tuyo. Yo creo que yo fui el conejo de India y conmigo aprendieron. No es una comparación para decir a quién le tocó diferente o mejor o peor, sino que a Mabel al principio la llevaron como lento en diferentes servicios. Así, a mí sí me metieron a una unidad que era de rehabilitación intensiva. Yo con mi A2 me pasaron muchas situaciones chistosas. Pero bueno, ahorita en el campo de acción, en el round, nos vamos a desquitar
contando esas historias desde una perspectiva de humor. Este episodio no es de crítica a Alemania ni al sistema de salud, al contrario, yo siempre he dicho que esta experiencia la califico 90 sobre 100. ¿Y por qué no le doy 100 sobre 100? Porque un 10% de ese proceso que a mí me dolió, hubo duelo, hubo llanto, ansiedad, no puedo decir que depresión, pero sí desaliento, inseguridad y bueno, muchos sentimientos que florecieron, heridas que uno tiene y que acá se reactivan. Entonces, yo le agradezco a Alemania por abrir sus puertas, porque mi vida cambió, la de mi entorno, la de mi familia, mi economía. Y bueno, conocí a Marcos, que es mi familia, y bueno, pero todo no ha sido color de rosa, todo no ha sido Disney. Entonces, Mabel, yo creo que también tú tienes como ese agradecimiento a Alemania, ¿cierto? Sí, la verdad es que el estar aquí, pues, me en primera me ha cambiado en un 300%. La verdad es que aquí, muchas veces se piensa que emigrar solamente es desde el punto económico, ¿no? Desde el desarrollo o mejora económica, pero ni te imaginas tú cuando, vas a hacer eso de emigrar todo lo que te transformas aquí. Entonces, yo sí estoy agradecida. La verdad es que, como en todos lados, tienes contrastes en todo, ¿no? Oscuros, claros, grises, no es lineal para nada. Claro que he tenido súper experiencias aquí, súper oportunidades que, pues, honestamente, en mi país hubiera sido casi imposible tenerlas, y no hablo de la economía, ¿no? No hablo del dinero nada más. Entonces, sí, la verdad es que sí, si me preguntaran que si volvería a hacer este camino, definitivamente sí lo haría nuevamente, ya más preparada y con pomadita para los golpes, pero sí, definitivamente sí lo volvería a repetir, y sí estoy agradecida también. Ya, sí, gracias, y tu valioso comentario. Y bueno, hay muchas reflexiones por compartir, pero vamos a iniciar nuestro episodio realmente. Enfermeras al ring entre jeringas, ya no sé ni pronunciar ni la R. Enfermeras al ring entre jeringas y cascarrillos. Una mexicana y una colombiana enfrentan las verdades y mitos de la enfermería con guantes de humor. Dos enfermeras inmigrantes se enfrentan a un ring de boxeo simbólico, contando anécdotas de nuestras experiencias en la clínica, de lo duro, de lo absurdo, de lo gracioso, que en su momento dolió, pero ahora da risa. Vamos a usar nuestros acentos, expresiones típicas y piques culturales amistosos. Bueno, vamos a entrar en materia. Bueno, nuestro primer round, Mabel. Bueno, yo voy a empezar con una historia, y luego Mabel me va a dar un contraataque hasta llevar varias historias pues consecutivas y bueno, vamos a ponerle como un poquito de humor. Voy a presentar a Mabel en la esquina amarilla desde la tierra de los tacos y las guardias eternas llega la enfermera que puede con todo. Map la mexicana. ¡Woo! ¡Bravo! Sí, soy yo. Y desde la esquina roja, desde la tierra del café, los turnos triples, la chimba, llega Annie que pone la avena y el sabor. Anita la colombiana. Bueno, yo les cuento que el día de la inducción todo fue muy rápido. Cuando yo llegué me dieron una carpeta y yo tenía un trastorno del sueño porque pues por la diferencia horaria yo nunca leí esa carpeta, todo era en alemán, pero era como 20.000 hojas. Me dijeron que tal día me presentara, me dieron la inducción de dónde quedaban los lockers, pero rápido y me hablaban rapidísimo. Y bueno, llegué a mi unidad, me dejaron con un enfermero altísimo alemán, ya señor, parecía como un actor de las películas
¿cómo se llama esa película? La de los Monster, era muy grande. Y el señor pensaba que yo entendía todo lo que me decía. Sobreviví con él 3 días en donde él nunca me dijo dónde quedaba el baño, yo no pregunté, tampoco comí, no tenía, pues, la pausa, yo no sabía eso cómo funcionaba, la verdad, yo tenía como hasta miedo de preguntar, porque uno llega al principio como todo sumiso, como que les debo la vida por haberme traído. Y bueno, hasta que un día, el tercer día, yo dije: "No, venga, yo tengo que preguntar cómo es mi pausa, ¿qué es esto?". Y bueno, y uno al principio llega como si fuera otra persona, como un bebecito, ¿no? Entonces, uno dijo: "Bueno, ¿y cómo digo esto? En la casa lo organizo". Cuando iba a hablar, yo como que los nervios me hacía entender, pero fue un poco caótico. O sea, mi primer día yo no fui al baño, yo no comí, pero yo aún así con la adrenalina aguanté todo ese episodio. Y ese señor me hablaba muy rápido. Yo llegaba a la casa y bueno, empecé a sacar como vocabulario otra vez de lo que yo había visto, pero cuando a mí me decía él ese vocabulario que yo estudiaba en mi casa, no entendía nada. Yo decía, ¿pero por qué? Claro, en Turingen, en esta zona, hay un dialecto muy, muy especial. Entonces, bueno, se pueden imaginar que esos turnos de inducción fueron un caos. Pero esa inducción no fue como realmente uno está acostumbrado en América Latina. Mira, este es las oficinas, este es el lague, acá se le dicen donde se dejan las cosas de material de curación, donde uno puede encontrar los suministros, las bombas de infusión. No, sino que te tiran y ustedes deben aprender a analizar todo, ¿sí? No sé si es porque ellos creen que uno no entiende o si definitivamente no hay un proceso de inducción bueno, pero bueno, yo ya tengo otro concepto porque ya homologué y puedo decir que en Alemania el tema de inducción no es tan fuerte. Y bueno, Mabe, este es mi golpe. Por favor, tu historia. Bueno, va la mía. Definitivamente esa bendita carpeta, ay no, Dios mío, esa bendita carpeta fatal. O sea, yo creo que ellos tienen, más bien yo creo que su concepto de inducción, más bien no tienen un concepto de inducción, porque en mi caso, voy a hablar a lo mejor de inducción ya más avanzada, porque a mí me iban moviendo de áreas. Yo inicié en una y me iban cambiando cada cierto tiempo, unos 3 meses a una distinta. Cuando llego a la penúltima, área que en donde estuve, yo dije: "A mí no me la vuelven a hacer", o sea, porque como nunca me habían, o sea, no me habían dado ningún tipo de inducción y me habían, no quiero decir la grosería, pero bueno, no sé si la puedo decir o no. Sí, digo. A mí me habían pendejeado lo suficiente, entonces dije: "A mí no me vuelve a pasar". Entonces, yo ya estaba como aparte, yo creo que ya tenía cierto tiempo, bueno, tiempito, ya tenía tiempo. Entonces, también aquí es lo que digo, mejorar el idioma, la verdad es que mejora todo, eh, porque te vuelves a recuperar un poco de confianza y autoestima y muchas cosas. Entonces, en esta inducción yo sí dije: "No, a mí no me la vuelven a aplicar". Llegué al segundo día, les dije así como: "Por favor, ¿me pueden, de explicar mis tareas? ¿Me puedes explicar, pues, el área, qué es lo que tengo que hacer?", y cosas así. Yo le dije a mi jefa, y me dijo mi jefa: "Ah, sí, esta tal te va a dar la inducción". Y yo: "Okey". Pues nada, nada que me dieron de inducción. Entonces, pues, yo dije: "Pues bueno, me tocó explorar", ese es un consejo de oro cuando ustedes lleguen, exploren, que les valga madre, ustedes métanse hasta la cocina, a los almacenes, porque en el momento de urgencia, ahí sí te quieren pedir todo, y si no lo haces, ahí estás mal tú, pero, pues, realmente a mí nadie te explica esas cosas. Entonces, yo me puse a explorar y pasó que me mandaron a checar signos, ¿no? Como de toda una área, como 15 o 20 minutos antes de salir, que esa es una, mm, patada, ¿no? Pero bueno, los checo y en esa clínica, pues, no es como en muchos hospitales que los pacientes siempre están en la habitación. Ellos, pues, salen a terapias o salen. Entonces, yo me Son recuerdo que libres.
Sí, son libres, no tienen que estar, eso es diferente también aquí en Alemania. Bueno, al menos en esa clínica, que es un lo la único el único lugar donde yo he trabajado, los pacientes pueden salir, no están todo el tiempo en la habitación. Entonces llego y creo que eran 3 pacientes o 2 que no estaban en la habitación. Entonces yo todo lo demás lo cumplí y al final les entregó las carpetas y le digo: "Ah, faltan estos 2 porque no estaban en su habitación". Y la vieja loca empieza a gritar: "Ay, pero tú tienes que poner quién sabe qué", o sea, me decía como una abreviatura donde tú tienes que así como que no estaba en la habitación, ¿no? Pero yo, ¿cómo chingados iba a saber que se tenía que poner esa abreviatura cuando no estaban en la habitación, si a mí nadie me había explicado eso? Y en las otras áreas donde yo estuve, pues eso no se hacía así. Entonces, o sea, yo guardé mi paz, dejé que se desahogara, que sacara su estrés, que dejara de gritar como maniática. Me le quedé viendo a los ojos, yo bien zen, y cuando acabó de gritar, le dije: "Tú nunca me", obviamente con alemán, ¿no? Dije: "Tú nunca me explicaste lo que tenía que hacer. Yo te pedí una inducción y tú nunca me la dijiste. ¿Cómo debería yo saber todo eso?". Se quedó, mira, calladita, calladita, no dijo nada, solo vi sus cambios de color en la cara, de rojo a blanco, y pues ya, se quedó como que se calmó y me dijo: "Mira, cuando hay una paciente, entonces tú tienes que poner esta abreviatura, y entonces ya se da uno cuenta que no estaba el paciente y que no pudiste checar los signos". Digo: "Ah, okey, ahora lo sé, ahora lo puedo hacer". Entonces, pues, esa es mi anécdota. Bueno, Mabel, ahora yo te voy a dar un hot talk, se dice en el ring de boxeo. Bueno, había una enfermera de cabello negro, aquí también hay alemanas de tez blanca con cabello negro o se los tintura. Eso me pareció también algo muy exótico, siendo rubias y se tinturan a negro. Y ella a mí, esa señora siempre me produjo muchos nervios. Era una señora, podría ser mi tía, tal vez. Em, y bueno, como que no hubo química entre ella y yo. Y bueno, había un estudiante, es que yo, no sé, a veces digo, fui de malas, pero como que mi atmósfera no me ayudó mucho. Había un estudiante, él era de una zona como Irán y estaba haciendo el Ausbildung, o sea, como el, para estudiar, para formarse como enfermero, eh, reconocido, profesional, digámoslo así, lo que nosotros estudiamos en nuestros países. Y el chico le llevaba la idea a ella, eso se chocaban las manos, eran súper parceros y yo era ahí, la lunar. Entonces un día me tocó un paciente que estaba en aislamiento, me tocó ponerme pues todas las medidas de aislamiento, tomar temperatura y signos vitales. Y acá hay algo muy particular que los números se dicen al contrario, es decir, si es 34 yo debo nombrar primero el 4 y el 3. Y pues bueno, mis primeros días con mi pronunciación, entonces yo le dije como Drive, coma Noi, porque la paciente estaba como hipotérmica, o sea, con la temperatura baja. Y esos dos se rieron de mí. Entonces yo, bueno, y yo así tolerando y respirando, porque quien me conocen o los que me conocen, yo sí tengo un carácter, pero como yo no me podía, em, como todo lo que yo sentía decirlo, entonces era como si estuviera amputada de la lengua, como si a mí me hubieran quitado la lengua. Entonces solamente respiraba, hacía técnicas de respiración. Pero un día ya me hartó esa señora. O sea, fueron tantos momentos consecutivos con la misma dinámica con ese estudiante no sabía manejar una bomba de inducción y un día él timbró y yo le expliqué, porque ante todo a mí siempre me ha gustado cómo explicar y yo soy buena persona hasta que me sacan la piedra. Yo no sé por qué cuando uno llega aquí a Alemania siempre es con su ya. O sea, uno no dice ni nada, sino que uno siempre dice ya. Entonces uno les hace entender que uno entiende todo, pero a veces yo digo que es como una muletilla que uno adquiere. Esa señora me preguntó algo y yo le dije: "Bibite", o sea, por favor, no mal bitte, para que me repitiera. Y ella me repitió, pero aún así yo le seguí sin entender y yo le dije: "Ya". Cuando le dije sí, la señora se dio cuenta que yo no había hecho eso, pero yo había dicho que sí. Va y me coge, con sus manitas mis cachetes y me los aprieta. No sé si han visto ese video que ronda en redes sociales de Shakira y de la suegra, que la suegra le hace así.
tal cual me hizo esa señora. Entonces, yo dije: "No, a mí no me van a ver la cara de idiota". Yo llevaba como 15 o un mes, yo no recuerdo. Y un día en ese la misma dinámica con la misma señora, se reía, ya me tenía harta, y yo cogí y le arrebaté un pañal y la miré a los ojos. Ese día fue mi primera revelación hacia una alemana compañera en la clínica. Y bueno, pues se pueden imaginar que eso ya se volvió como personal el tema. Bueno, Mabel, tu crush. Bueno, mi crush es yo tenía como 2 días, creo, 2 días que había llegado. Entonces, pues, aquí al inicio entiendes solo palabras, y con esa palabra tú te das una idea, como que creas un contexto entre las señas y las palabras que vas captando, pues, creas un contexto y entiendes un poco mejor. Me dijo mi jefa: "Oye, tal enfermera", me dijo: "Tal enfermera, necesita que vayas, está, enfrente, ¿no? En la otra ala". Yo: "Ah, okey", y ya voy. Entonces dije: "Bueno, si me está buscando y me necesita, pues ahí voy", ¿no? Aparte, esos días pues, tú no entiendes mucho, tú buscas compensar de alguna manera con trabajo y pues sí, con todo lo que puedas compensar un poco tu falta de idioma. Voy, sabía que estaba dentro de una habitación, como en un cuarto de enfermería, entonces tiene la puerta, pues, emparejada, ¿no? Como a medio cerrar. Toco, así toco, y pues no, nada de respuesta. Entonces vuelvo a tocar y entonces ya, pero toco y voy abriendo lentamente la puerta. Y entonces, me dice: "Mabel, ¿was machst du?". Y entonces yo me quedé, pues me asustó, o sea, pues ese es su gritote de loca. Y entonces me grita y me dice lo único que yo entendí en ese momento era que dijo: "Raus, rausgehen". Y yo, pues, toda paralizada, estaba ella con una paciente, pero también voy a decir, o sea, no había nada comprometido, la paciente estaba vestida, o sea, no había algo que dijeras: "Ah, pues, estabas violando su privacidad", no, nada. Como que ellos ya nada más estaban platicando y habían terminado como un proceso o algo, pero estaban sentadas platicando. No tenía ningún motivo, ninguna razón para gritarme de esa manera, y para lo que me dio mi alemán en ese momento era: "Raus, te está corriendo". Entonces, pues, yo lo que hice, pues, fue cerrar inmediatamente la puerta y, pues, me fui, la neta, sí me fui espantada, porque dije: "¿Qué le pasa? O sea, ¿qué hice? A lo mejor hice algo", porque en ese momento también tú piensas que todo lo estás haciendo tú, que todo lo malo que pasa lo haces tú, que todo lo malo que te sucede en ese momento es por tu culpa. Entonces, yo me quedé así paralizada y no lloré porque, pues, porque no, o sea, me contuve, pero no, o sea, pero sí dije: "No, esta vieja está loca". Y después, pues, ya te contaré otra voy a contraatacar con otra anécdota también de esa señora. Bueno, para el contexto de qué es Rausgehen, para los que nos escuchan que no saben, Rausgehen es como salte afuera. Yo creo que a mí me lo habrán dicho y como que yo no sabía que era eso o no me acordaba y yo creo que a mí también me lo habrán dicho. Entonces, bueno, como yo creo que entre ellas ya se comentaban que yo ya tenía como que un carácter muy latinoamericano, uno se va haciendo pues su famita, ¿no? Pero no cuentan todas las historias porque uno reaccionaba así frente a ciertas maldades y ciertas situaciones pues que uno no está acostumbrado o a esas rarezas de comportamiento que pues para mí eso era maltrato. Y bueno, un día me enviaron a otra unidad que yo no conocía y como yo no conocía bien esa unidad en la entrega de turno a la jefe, que era pues Fachkraft, a la enfermera ya pues alemana, le dije, ay, es que como yo no conozco aquí, ¿me puedes explicar algunas cosas? Y ella me dijo que mirara el acte. El acte es como lo que llamamos cardes en Colombia, en México no sé cómo se dirá, Mabel, esa hojita de enfermería. ¿Cardes o Pues sí, hoja de su hoja de enfermería? enfermería. Ujú. Sí, en Colombia es Kardec. Y bueno, yo vi que la señora tenía como el solo hecho de que yo estuviera ahí le iba a incomodar, porque sabían que uno no hablaba perfecto.
Entonces, bueno, eso de las 9, yo le preguntaba cosas, la vieja con su mala jeta. Después me dijo: "¿Por qué no sacaste un paciente que tocaba sentarlo en la silla de ruedas?". Y yo, en el tablero de los terapeutas, yo no vi esa información, porque a veces los terapeutas escriben el paciente como unas actividades de ADL o de la vida diaria, y eso no estaba actualizado, ni la hojita de la entrega de turno, ni ese tablet. Entonces, yo tratando de explicarle a ella que eso no estaba ahí, que por eso yo le había preguntado que me dijera, porque yo no conocía a los pacientes. Y bueno, yo respiré muy profundo, la vieja se fue a quejar de mí y yo ya un momento de aburrida de su grosería, yo entré a la habitación y le dije: "Bitte sprichst du andere Sprachen? Wir können vielleicht in English sprechen". Entonces le dije como: "¿Hablas tú otro idioma o nosotros podemos hablar inglés?". Y yo muerta del susto que la vieja me dijera: "Sí, pues hablemos inglés", porque, pues, mi nivel de inglés tampoco es que estaba guau. Entonces, pero la vieja me dice: "Nein". Y bueno, yo dije: "No, yo ya no me lo aguanto más", pero con eso que le dije, ese tip me lo dio una enfermera que les conté que fue mi apoyo en su momento. Y bueno, y entonces, nada, yo ya estaba muy aburrida. Yo creo que era como la acumulación de tantas cosas que yo dije: "A mí no me van a ver la cara y ya no me van a seguir faltando el respeto". Le dije: "Yo no quiero trabajar más aquí, quiero hablar con Frau, eh, Müller, X, Frau pum, 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 X. pum, y quiero que me cambien de área". Y bueno, a las 9 de la mañana yo hablé con mi jefe, pero bueno, efectivamente, pues uno es el extranjero, el que no habla bien, el que está en proceso de reconocimiento. Y bueno, así les cuento mi historia. Bueno, ahí yo después pasé un informe, ¿no? Que me ayudó a redactar unas personas cercanas y Marcos también. Bueno, ahí lo revisaron y yo pasé un informe como de 1 y 3 hojas donde agradecía a los alemanes que había encontrado como apoyo y las situaciones que no me parecían que eran como falta de respeto. Bueno, Mabel, sigue tú con tu contraataque. Bueno, mi contraataque, pues, voy a hablar de otra vez esta enfermera Histerias, le voy a llamar enfermera Histerias. Esta también me la hizo, les digo, me hizo varias, igual tenía como 2 días de llegar o 3 a lo mucho. Acá lo que dice Annie, que son, por ejemplo, las hojas de enfermería en México, aquí les dicen Kurzarbeit, que es como en esa hoja, en ese formato, es como se maneja con esa hoja toda una semana. Entonces, cada semana, pues, tienes que agregar una nueva y tienes que poner toda la información. Entonces, a lo que voy es que hacer una hoja de estas, pues, sí te lleva un tiempito, porque tienes que vaciar mucha información de la vieja a la nueva. Entonces, yo ya había hecho como 3 hojas, porque era como que al principio te dejan esas tareas súper básicas, ¿no? Entonces, yo nada más estaba haciendo esas hojitas, copiándolas a las nuevas, las que necesitaban. Hice como 3, yo creo que me tardé, aparte uno se esmera y a veces hasta dudas tú de tu capacidad, que dices: "Oh", eso me pasaba mucho al principio, que como que revisas y revisas y revisas algo. Yo decía: "Mabel, es una copia", o sea, pero aún así no quieres que haya ningún margen de error porque, pues, si tienes el miedito. Entonces me tardé ahí tiempito, no sé cuánto tiempo, pero me tardé más de lo normal y ya se las entrego a esta enfermera Histerias, y cuando me dice ve y me dice: "¿Was ist das?". Y yo: "Pues son las ¿Qué es hojas que esto? us ajá, ¿qué es esto?". Y yo: "Pues las hojas que me pediste, ¿no? Aquí están, mira, tómala". "No, pero yo no entiendo qué es". Y yo así: "¿Pero qué no entiendes?". O sea, no entendía y estuvimos ahí, yo: "¿Pero qué?". Y aparte, pues no entendía nada yo, francamente, no entendía cuál era su molestia y por qué estaba tan roja de la cara, no le entendía, hasta que me dice: "¿Qué número es este?", ¿no? Y yo: "Pues uno". "Esto no es un uno". Pues yo normalmente, pues, hago el uno, pues, con un palito, tal vez un piquito ahí, pero, pues, más así como un palito, es pues, mi uno. Pues no, acá me enseñó la señora que era como casi un triángulo. Aquí hacen muchas personas, no digo que todas, pero muchas personas ya después yo lo fui notando que no hacen como el uno tal, o sea, como yo lo conozco, o lo conocemos en México, así que el palito. Acá hacen casi un triángulo y ese es el uno. ¿Y cómo chingados ibas a ver, pues, eso a los 2 días de haber llegado?
pues me hizo corregir todas las hojas otra vez, no le importó que se desperdiciaran, las rompió y las tuve que volver a hacer con su uno de triángulo. Pues ya. Muy bueno, muy bueno. Eh, claro, y yo creo que en ese momento a uno lo gritan, hay como una histeria que uno no está acostumbrado a eso, y creo que nos bloquea en cierta forma. O sea, son situaciones como sellos culturales. Y bueno, te voy a dar un gancho, Mabel. Pues imagínense que la señora que, entre comillas, había pasado eso la de cabello negro, era amiguísima de otra de cabello naranja. Y bueno, esa señora me empezó a odiar, me imagino, porque la otra le contó, imagínate lo que ella me hizo, me arrebató el pañal, no sé qué. Entonces me gané una enemiga. Al principio esa señora era divina conmigo y ya después cambió. Ella era auxiliar también, y cuando yo llegaba al turno de la tarde y le recibía, ella cerraba las habitaciones diciendo, ya terminé todo, y no dejaba que uno ayudara. Que ella dejaba el urín flash, o sea, como el pisingo en Colombia, no sé cómo se le dice en México, Mavi, Mm, el, pato, le decimos pato. ok, pat. Em, yo toda zapa para recogerlo y llevarlo a la máquina de lavado, me decía, déjelo ahí, y no me dejaba colaborar. Bueno, entonces en ese turno yo vi un zapato ortopédico que yo sabía de quién era y le iba a entrar a la habitación a dejarlo. Y la señora me lo quitó y me cerró la puerta. Entonces, pues nada, ese día yo llamé a mi coordinadora porque ya la vieja me gritaba y yo dije, pues tampoco, otra vez el mismo show. Y la señora esta dejó hablando a mi jefe sola y se fue, no le importó, pues ya era una señora que podría ser como mi abuelita, la verdad. Entonces yo con ella traté como llevar las cosas como con respeto, pues porque era una señora. Y bueno, un día, yo llegando a mirar la página de la clínica, había un comentario en un video, en una foto de esta señora que se llamaba fulana. Y yo dije, ay, Dios mío, esta señora. Y me dio por entrar a scrollearle su Facebook, porque aquí en Alemania algo también muy como, no sé cómo decirlo, eh, asombroso para mí es que muchas personas manejan Facebook, casi Instagram y otras redes sociales, no es Facebook. Y yo entré y a chismosearle su perfil, cuando había una foto del pintor. Bueno, ese señor no se puede nombrar, el señor del bigote lo vamos a llamar, el pintor, el señor del bigote. Una foto que ella tenía en su perfil que decía: "El rey está de fiesta". Pues claro, era la fecha de nacimiento y la fecha donde murió el pintor, y pues a mí me dio escalofrío porque yo dije: "Okey", yo quedé como un fantasma. Yo dije: "O sea, que toda esa sensación que yo estoy sintiendo en esa unidad no es porque sí, es porque ya hay unas ideologías". Y pues yo le conté a Gertito, le conté a otro amigo alemán, que ha sido también mi apoyo, y me dijeron para denunciarla, pero yo no fui capaz. No sé, yo dije, pues creo que de pronto me lo estoy imaginando, o démosle el beneficio de la duda, tal vez, que son mis traumas y mis cosas, y preferí dejar el tema ahí. Entonces, para mí algo complicado porque yo pensaba que esa historia solo estaba en los libros y que yo no iba a encontrar algo así parecido. Pero a medida del tiempo sí me di cuenta que hay gente que tiene ideologías, hay gente que, pues, que sí tiene ese tipo de rechazo hacia el extranjero, para no llamarlo otro nombre, ¿no? Que me da susto nombrar la palabra como tal. Bueno, Mabel, tu siguiente gancho. El siguiente gancho, pues, o sea, siguiendo esa línea de esa palabra que no quieres Nombrar. decir, no quieres nombrar, que es un secreto a voces, porque, pues, yo creo que mucha gente ha sentido en algún momento algo así. Pues, yo estaba estábamos en la última estación, la penúltima estación que yo, en la que estuve, y en eso llega una enfermera de la estación en la que ahora estoy. Esta señora es como conocida por ser bien acelerada. Esta señora anda a 1000 por hora, o Tumaja. sea, parece que se mete quién sabe qué en la mañana, porque esta vieja anda todo el o sea, lo que muchas no son aquí, porque normalmente aquí son bien pasguatas, o sea, como que hacen todo muy lento. Ella, bueno, por eso digo algunas, no, algunas.
No obviamente, pues no todas, ¿no? Pero, pues, inclusive a mí una vez me regañaron por trabajar rápido, imagínate. Pero bueno, este no va aquí. Esta señora es bien acelerada, o sea, y todos cuando trabajan saben, lo saben, se sabe. Entonces, fue por un medicamento a la estación donde yo estaba, y ya, y empiezan, ya sabes, como porque aquí es bien común también, yo creo que eso es, multicultural, ¿no? Pero llega y le pregunta así de: "No, ¿cómo va todo?". Y está haciendo sus caras, porque, esa también como es reina de la gesticulación, ¿eh? O sea, esa hace unas caras que no, sí te mandan para el otro mundo por sus caras, ¿no? Entonces empezó a pues ya sabes, tantas personas enfermas, es que quién sabe qué, se reportan y, pues, y no sé en qué estuvo que le dijo ella, la acelerada a las de la estación donde estaba. Es que es imposible, ahorita todas están, las que están como Fachkraft, que son como enfermeras especializadas, son extranjeras. Solo soy yo alemana, ¿no? Algo así dijo. Pero todas las demás son extranjeras. Son las médicas, algo así como que son las únicas que trabajan, o sea, como que no están enfermas o algo así, quería dar a entender. Entonces, aunque a lo mejor pareciera un comentario bueno para las extranjeras que no se enferman como ellos, pues no, o sea, fue un comentario pasivo-agresivo, porque lo dijo desde una queja, o sea, desde un lamento. No fue así como que dijera: "Ay, qué chido, nos están apoyando los extranjeros, son más responsables, no se enferman". No fue desde ese punto, lo hizo más como es imposible o increíble que más bien las extranjeras, o sea, que no haya más personal, alemán aquí, sino como que las que están son extranjeras. Nos Entonces, invadieron. casi, casi. Ujú. Y bueno, voy a decir algo, bueno, otra historia, te voy a dar un hop, Mabel. Yo en Colombia no era grosera, pero la verdad decir groserías en Alemania se me volvió una terapia. Recuerdo que en esa época mi hermana me había mandado unos stickers de esta vieja que tuvo un problema con su esposo que eran de Hollywood, de esta blanca, se me olvidó la actriz. Y había dos stickers como, hola, llegué yo perra. Entonces un día yo yéndome para el trabajo, yo dije, Dios mío, por favor, respira, no vas a reaccionar. Pero yo estaba en esa contradicción de que me quedo callada y dicen todo lo que diga, o yo ya empiezo a revelarme porque yo estudié, porque a mí me necesitan y yo no me vine aquí a pedir limosna. Entonces yo dije, tengo que empezar a hacerme sentir y a ciertas situaciones, porque el extranjero al principio, todo lo que pasa mal es el extranjero, la nueva que llegó, y como uno no se podía defender, pues uno calladito, ¿no? Ya como a los 3, 4 meses yo ya empecé a hablar un poco más, porque al principio yo era una muda, ¿no? Entonces, em, nada, en esas situaciones de los turnos, yo empezaba a hablar español y como él sabía que no me entendía, pues yo decía perras, hijueputas, locas, perdonen la palabra. Esas palabras son colombianas y son expresiones de grosería, de malas palabras. Entonces, pero ellas quedaban locas y ya no sabían qué yo estaba diciendo, ¿no? Pero como nuestra clínica también habían personas de varias nacionalidades, de Filipinas, Vietnam, Irak, Argentina, después llegó una argentina que era terapeuta, perdón, y Mabel, pues en ese momento yo solamente trabajaba con unas de Filipinas. Y pues si nos vamos a la historia del tema de colonización de Filipinas, el español también en su momento, bueno, no me sé bien la historia, pero sé que hay unas palabras de su idioma que vienen del castellano. Entonces una vez una compañera de Filipinas me dice que estaba quejando de una alemana. Esa cultura es muy tranquila, pero me aterró ese día que ella se estaba quejando conmigo y me dijo, hijo de puta. Y yo la quedé mirando y a mí me empezó a dar nervios porque yo dije, ¿y tú cómo sabes esa palabra? Yo dije, ¿será que la escucharon de mí? Y me dijo, Ani, ¿tú conoces? Y yo le dije, sí, claro, en español esa palabra es una mala palabra. Y pues todo eso es en alemán, ¿no? Porque nosotros nos comunicamos en alemán, aunque esa cultura sabe hablar muy bien inglés.
Y pues a mí me iba dando un shock anafiláctico, hipovolémico, que en asistolia, porque yo dije: "Dios mío, ¿cuántas veces yo no he dicho esa palabra delante de ellas y ellas se han dado cuenta?". Pues yo quedé muerta. Entonces, pues claro, a mí me dio un ataque, pues, de ansiedad, porque dije: "Juepucha, ¿ahora qué pensarán estas viejas de mí?". Y esa cultura son muy trabajadoras, pero es de llevarle la idea a todo el mundo. Ellas lloraban, yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? No se defendían. A diferencia de las latinas, nosotras sí nos hacemos respetar un poco y empezamos a marcar como límites, ¿no? Después llegó un médico árabe, pero él se fue muy jovencito a Venezuela y él estudió medicina en Venezuela y él hablaba como 5 idiomas, 4 idiomas en eso de español. Y a veces me decía: "Ani, esta gente está muy loca". Y claro, cuando empezó a llegar Mabel, empezó a llegar él, me di cuenta que no era yo la que estaba mal. Claro, hay choques culturales y uno dice: "Okey, efectivamente que la atmósfera, algo aquí no está bien". Y pues bueno, mi sexto sentido, como lo dije en mi primer episodio, yo también soy una persona nerviosa, que si a mí me gritan, yo me pongo nerviosa, me distraigo y bueno, y yo también tengo carácter y me aprendí a defender. Entonces, bueno, ahí les cuento ese mix que hice de varias situaciones. Pues mi golpe bajo es que yo me quedé en blanco, yo me quedé, muda me quedé. La primera vez que vi cómo ellas eran groseras con los pacientes, de verdad es que no es algo no es algo esporádico. Yo, por ejemplo, en México trabajé mucho en la parte privada, en los hospitales privados, y si allá hay algo en ese sector, es que el cliente siempre tiene la razón. Y tú casi, casi tienes que tragarte todo, porque ellos, como ellos están pagando un servicio privado, pues, siempre quieren cuidar, pues, el cliente, ¿no? Entonces, allá, pues, yo venía de eso de cuidarme hasta de cómo los veía, porque si no te reportan y, pues, ya, ¿no? La primera vez que, yo me acuerdo que estaba en la estación, tenía poquito tiempo, pero ya tenían tiempito, y entonces los pacientes, o sea, hasta la estación tenían la puerta, tenían como como entreabierto, y entonces el paciente solo estaba existiendo en la entrada, esperando porque la enfermera estaba como hablando, estaba haciendo algo. Y el paciente estaba ahí quietecito, esperando. Y algo así como que su error fue levantar el dedo como para decir algo. Y en eso que se voltea bien enojada la enfermera y le dice, no, más bien ni le dijo nada. Lo único que hizo fue como hacer una cara demoníaca. Es que de verdad es que aquí unas tienen una cara de demonio, la verdad es que Yo creo sí, que es sí, la sí. expresión no verbal, ¿cierto? No, pues sí, o sea, la Gesticular. expresión, abren unos ojos. Sí, sí, hacen una cara, no todos, pues, no puede uno generalizar, pero unas sí hacen caras bien raras. Entonces, pues no, nada más le hizo unos ojos y que agarra la puerta y se la cierra en la cara. Yo me quedé, sentí un hoyo en la yo sentí feo por el señor, porque tampoco fue a que porque hay unos pacientes que sí dices: "A ver, señor, estás viendo que estoy haciendo esto, pues dame chance, ¿no?". No, el señor solo estaba existiendo ahí en la puerta, esperando su turno, solo levantó la manita como para decir, pues aquí estoy, no necesito algo, pero no, la enfermera se volteó y le cerró la puerta en la cara. Y yo sí dije, no, la van a correr, ¿no? O sea, el señor va a meter un reporte o algo. No, ya después le di cuenta que eso era como común. O sea, es que esta parte que dices tú, pues yo creo que sí es muy cultural. Hace poco vi un video en donde decían que los europeos, en general, como que gritan, pero gritan como porque es su forma de comunicar. No todos, pero muchos hablan fuerte, pues, por su forma de comunicar. Y para nosotros como latinos, a veces eso lo tomamos como un cierto de agresión, cierto, o sea, no estamos estamos acostumbrados a la bulla, sí, pero al tono fuerte, al tono alto para hablar, como que sí lo tomamos un poco como impactante y un poco hasta cierto punto de agresión. Y pues Y respeto. Por eso como que nos ponemos en modo alerta y reaccionamos porque sí, es una mezcla de heridas que tenemos.
Y bueno, ya para finalizar, Mabel, te voy a dar un knockout, ya la última historia. Pues yo me cambié de esa clínica, logré mi homologación y me cambié de trabajo. Y bueno, en esta última situación que me encuentro ahorita, ya después les contaré en otro capítulo, mi diagnóstico, ya he trabajado en una clínica, en un hospital y pues ahorita es con un Tagesflieger, que es otra dinámica diferente. Y bueno, me cambié de un hospital a esto que les hablo ahorita. Pero ya como cansada, ya tenía como una mochila llena de tantas situaciones que decía, es racismo, es rechazo, es cultura, es envidia, porque algunos alemanes no logran pasar su Ausbildung como enfermero. Y efectivamente que yo ya estaba cargada, he hecho terapia, he indagado, he hablado con alemanes y efectivamente ya tengo mi diagnóstico. No es la cultura, no es el país, no es el lenguaje, es el ser humano. Y bueno, en esta última yo también sentí que, bueno, llega una enfermera homologada en donde alemanes son asistentes o auxiliares que hicieron su Ausbildung, pero no les permiten trabajar porque en el Ausbildung no se destacaron, aunque tienen el Anerkennung. Esa es una situación que me pasó ahorita. Es un enfermero que hizo su Ausbildung, le dieron su Urkunde, o sea, como su certificado, su diploma, pero ahí no puede trabajar como enfermero. No tengo ni idea, eso lo determinó el jefe. Y claro, llega una extranjera homologada que no habla bien el idioma. No es que yo tenga delirio de jefe, porque la formación que nos dieron en Colombia es que somos las líderes del servicio. Pero yo he aprendido aquí a llegar como soy enfermera, punto. Y efectivamente, yo empecé a ver como comportamientos raros en él y con su amiguita, que es otra enfermera, pues enfermera, él es auxiliar, pero es como el jefe de todos. Tiene esos comportamientos. Y yo estaba ya aburrida de ciertas situaciones que en otro podcast contaré. Y bueno, yo dije, ya esto pasó de claro a oscuro. Y dije, yo tengo que hablar con esta señora. Y la llamé y le dije, ¿tienes un espacio para mí? Y le dije, bueno, hay estas situaciones y se las empecé a enumerar. Le dije, yo aquí, todo en alemán, efectivamente. Le dije, escribí mis oraciones perfectas y dije, voy a hacer la introducción leyéndote porque quiero que mi mensaje llegue claro. Yo acá intento hablar alemán y así como usted una vez me preguntó que si yo practicaba en mi casa, yo le pregunté a usted, ¿usted habla otro idioma? Y usted me dijo que no. Tal vez si usted aprendiera otro idioma, tal vez me entendería mi situación. En la entrevista yo dije que yo intentaba hablar alemán, mas yo no hablo perfecto porque yo soy extranjera. Y así como usted está haciendo su labor, yo vine a aportarle a Alemania. Y como le volví le dije al principio, yo pago mis impuestos. Em, Quiero que la comunicación entre nosotras sea más efectiva. A mí no me interesa aquí la vida privada de nadie, yo vengo a trabajar. Em, yo conozco mi trabajo, sé cómo se hace, solo que a veces no puedo decir todos mis conocimientos en alemán, pero creo que así como usted se merece respeto, yo también merezco respeto. Y pues bueno, ha sido como la conversación más importante que he hecho yo en mis trabajos. Traté de no llegar con una voz de altiva o algo así, sino tratar de hacer una comunicación como respetuosa. Y créeme que desde ese momento esa señora ha cambiado. A veces es necesario defenderse y claro, cuando uno está seguro de cómo habla y de cómo dice y cómo quiere hacer llegar el mensaje, efectivamente que las situaciones laborales cambian. Y bueno, Mabel, te di mi knockout. Okey, pues, tengo otras de la fraudisteria, pero creo que siguiendo así como un poquito en tu línea, me gustaría decir una de una compañera, y es que creo que aquí a veces, el que seas amable, el que seas educado, lo toman a veces hasta como debilidad. Cuando tú hablas fuerte, cuando tú para ti, por ejemplo, para mí eso es ser grosero o no educado, eso ellos lo toman como carácter, como que tienes carácter y entonces te respetan. Entonces, ella, me platicó que, estaba, pues, en su trabajo, ¿no?
Entonces, pues ella estaba igual acostumbrada como, pues, nuestra cultura, pues, ser amable, educada, dar espacios, dejar que hablen, escuchar, y ser muy amable, que yo creo que es algo que nos caracteriza como latinos. Entonces, ella, en ese momento creo que estaba con muchas cosas, que hacer y le faltaban pendientes, entonces le hablan, otros enfermeros para, pues, estar ahí, ¿no? Entonces ella se aceleró más y estaba un paciente que: "Señorita, enfermera, enfermera", o sea, que estaba ahí, ¿no? Que no, pues, no veía, o sea, como que no entendía, la situación y que, ella dice: "Se me salió la cepillo, después me sentí mal", porque le dije: "Espéreme un momento, Ger X, tengo que hacer esto, ahorita voy". Entonces, pero se lo dijo firme, no grosero, pero firme y en voz alta. El paciente como que entendió, esperó, y entonces los compañeros le dijeron: Eso, fulanita, así es, o sea, necesitas demostrar carácter, así se hace", como aplaudiendo esa acción que para ella lo tomó algo así como que para ella no fue lo más amable o no lo más educado, y ella fue que dijo: "O sea, que ellas me ven así como, pues, tonta, ¿no? Como débil", porque yo no hablo así, yo no les contesto así a las personas, y están, o sea, como que aplaudieron ese gesto, y sí fue así como, ahora entiendo. Y es lo que digo, o sea, como, como esa parte que dices, sí, como a veces ser, amable, o nuestra cultura que es así, lo toman ellos como debilidad. Y bueno, esa es mi última historia, mi knockout. Okey, bueno, un punto. Yo creo que quedamos empatadas. Yo creo que sí, igual nos daría miles de podcasts hablando de diferentes situaciones, pero bueno, espero que se hayan reído, que se hayan imaginado nuestras historias. Como yo siempre he dicho a las personas que quieren venir, el proceso es individual, como la misma vida. En este camino se despiertan muchas emociones que a veces uno piensa que no, se vuelve más llorón o no llora, o más irritable, o de más carácter, o más sumiso. Hay ansiedad, hay estrés, pero aún así uno lo logra. Uno tiene todos los días un motorcito, una fuerza que lo hace a uno lograr todas estas situaciones. No estamos haciendo una crítica, hay enfermeras que dirán, a mí no me pasó nada de eso y pues chéverísimo porque tal vez llegaron a lugares sanos, en donde están abiertos, donde hay una inducción, una estructura y nos alegra muchísimo. Aquí es algo muy personal, que aún así damos el agradecimiento de esa clínica porque nos abrió la puerta y la oportunidad. También como hay malos en la historia o protagonistas oscuros, también hubo gente muy amable, terapeutas del grupo interdisciplinario, otros extranjeros, otras enfermeras alemanas que fueron respetuosas, nos ayudaron. Y bueno, a veces se me olvidan historias de Colombia. Yo creo que yo también en Colombia tuve, aunque hablaba en mi mismo idioma, tuve situaciones del ámbito del sistema de salud que hay dinámicas muy iguales. Así sea en Colombia o en Alemania o en Francia o en Estados Unidos, es como nuestra cultura de este sistema. Entonces, nada, espero que se hayan reído un poco y bueno, espero que sirva para recordar, para los que están próximos a venir, no tiren la toalla si es el sueño lo que los mueve porque tienen proyectos que hicieron para empezar a estudiar este idioma, háganlo. No significa que nosotros hemos pasado por estas situaciones, ustedes las vayan a pasar, porque vuelvo y digo, esto es un camino individual. Que si hay patrones parecidos, que por favor hagan un hobby, un deporte, que tengan una red de apoyo, cuando lleguen busquen una red de apoyo. Y bueno, terapia y bueno, otras cosas que Mabel de pronto ahorita le recomendará que a mí se me sale. Aquí lo único es que a veces la risa cura, hablar sana y pues bueno, para mí eso ya quedó en el pasado, ahorita tengo una versión de Annie diferente y que bueno, la enfermería no es solo poner inyecciones, es resistir y sanar y seguir y seguir y seguir y cuando caminamos, vemos que ya hemos logrado la meta. Pero claro, hubo un proceso, hubo un duelo, hubo dolor y sensaciones que dolieron. Entonces los animo para que si tienen esa idea de emigrar, así sea Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia está recibiendo enfermeros también, pues háganlo, no desfallecen. Y bueno, Mabel, tu conclusión.
Pues, yo creo que una de las cosas que aquí uno al inicio vive es que pierdes, dentro de algunas cosas tu identidad, tu seguridad y a veces pierdes tu voz. Entonces, cuando uno pierde su voz, pues se vuelve vulnerable, muy vulnerable. Y yo creo que es una de las cosas que también duelen mucho al principio. Lo único que puedo decirles, inviertan en su idioma, inviertan tiempo en su idioma de calidad, no lo hagan por una presión de que es porque tengo que ir o por un trabajo, no. Ah, háganlo desde la idea de que invertir en su idioma, mejorar en su idioma, les va a hacer recuperar esa voz, les va a hacer recuperar esa seguridad, esa autoestima, esa valía que a veces uno que pocos entenderán que, pues, que sí se pierde, o sea, que sí pasa esto. Entonces, mi consejo es eso, inviertan en mejorar su idioma, pues, si a lo mejor no vas a hablarlo de una forma perfecta o con el la mejor pronunciación de la vida, pero que entiendas qué está pasando en tu entorno para que te puedas hacer valer. Y eso es todo, hacerte valer. Muchas gracias, Mabel, en serio, por estar aquí. Eh, como dije, Mabel hace videos en TikTok y le pone como ese humor que realmente yo no soy tan humorística y esa forma creativa como ya lo hace. Entonces, por favor, si quieren, síganla en tu canal. ¿Cómo me recuerdas el nombre de tu canal en TikTok? Sí, yo estoy como Mabel por Alemania, estoy apenas creciendo, eso es en TikTok, estoy creciendo un poco de lo que es el Insta, pero la neta es que luego se me va el pex, se me olvida, pero donde sí estoy más, como Activa. más activa es en TikTok, Mabel por Alemania, ahí los voy a esperar con consejos que nadie me pide, pero que sí, que yo los quiero dar y les quiero decir, y si ustedes quieren un consejo, también lo investigo y se los doy. Ok, nos vemos en el próximo round, colegas del alma y oyentes. Si te identificas, quédate. Un día sin loleo es un día perdido. Soy Angie Cáceres y seguimos loleando en el próximo episodio. ¿Ya está?